Mi nombre es Vanessa Moscol y voy a indicar todos los conceptos de la unidad número 1 de matemáticas financieras. Tenemos definición de finanzas. Decimos que la definición de finanzas se puede definir por el conjunto de actividades que incluyen procesos, técnicas y criterios a ser utilizados, teniendo la finalidad de que una unidad económica como personas, empresas o Estado optimice los recursos financieros. Como objetivo tenemos seleccionar la alternativa más conveniente desde un punto de vista económico. La importancia es facilitar la identificación de los valores de los intereses de los criterios. Ayuda a conocer el valor del dinero a través del tiempo. ¿Qué es una matemática financiera? Es una ciencia que deriva de las matemáticas que estudia el valor del dinero a través del tiempo, en la cual se pueden combinar las tasas de interés aplicadas a un capital inicial o valor presente. ¿Qué es una inflación? La inflación es un proceso económico convocado por el desequilibrio existente entre la producción y la demanda. Causa una subida continuada de los precios de la mayor parte de los productos y servicios y una pérdida del valor del dinero para poder adquirirlos o hacer los usos de ellos. La inflación contribuye a la reducción del poder de compra por el incremento por el índice de precios del consumidor, el incremento por el costo del equipo y sus mantenimientos, el incremento por el costo de los profesionales y empleados contratados por hora, la reducción en la tasa de retorno sobre los ahorros personales e inversiones corporativas. ¿Qué es una devolución? Una devolución es una pérdida del valor nominal de la moneda corriente frente a la moneda extranjera. La devaluación puede tener muchas causas, entre esas la de falta de demandas de la moneda local o una mayor demanda de la moneda extranjera. Definición de inversión. Una inversión es una cantidad limitada de dinero que se pone a disposición de terceros, de una empresa o un conjunto de acciones con la finalidad de que se incremente con las ganancias que genere ese proyecto empresarial. La tenemos clasificadas en dos tipos: inversiones del sector público e inversiones del sector privado. En inversiones podemos realizar análisis que pueden ser análisis técnicos, análisis económicos, análisis financiero, análisis de mercado, análisis social, etc. ¿Cuál es el destino de una inversión? Puede ser en ahorros, en póliza, en empresas agroindustrial, en las tecnologías, en diversos negocios, etc. Procesos de toma de decisión. ¿Qué es una toma de decisión? Para una toma de decisión, los pasos de este enfoque se denominan procesos de toma de decisión, que son los siguientes: comprensión del problema y definición del objetivo, recopilación de información relevante, definición y posibles soluciones alternativas, realización de estimulaciones realistas, etcétera. Son 7. ¿Cuáles son los procesos? Tenemos el criterio de selección y el criterio de evaluación. En el criterio de selección tenemos algunas medidas. Estas medidas son clasificadas en 8. Es el valor presente, el valor futuro, valor anual, tasa de retorno, razón de beneficio, que puede ser costo capitalizado, periodo de recuperación y valor económico agregado. En el criterio de evaluación, este criterio sirve para comparar entre posibles métodos o verificar un objetivo dado, es decir, que permite juzgar a las alternativas predeterminadas en una situación dada. Tenemos como observación: cuando las alternativas evaluadas tienen aproximadamente el mismo costo equivalente, el criterio de decisión podría basarse en bases a los factores intangibles que hacen una alternativa la más conveniente. Tenemos las fórmulas generales, en la cual tenemos que tener presente la simbología. Aquí tenemos algunas de ellas que ya hemos utilizado en toda la unidad 1, que ya podemos reconocer algunas. Tenemos también los que son algunas fórmulas. Cálculo de interés. El interés es una medida de incremento entre la suma original prestada
o invertida y la cantidad final adeudada o acumulada. Tenemos una pequeña fórmula que podemos implementarla. Tenemos otra fórmula para sacar la tasa de interés y las fórmulas generales. ¿Qué es el porcentaje? El porcentaje se denomina a una porción proporcional del número 100. Si decimos 50%, este símbolo se representa el porcentaje. Aquí tenemos un ejemplo. ¿Qué es una regla de 3? Es un procedimiento aritmético que en base a la comparación de magnitudes permite determinar beneficios. Estos pueden ser el interés, ganancia, utilidad generado por un bien capital que se ha sido depositado, prestado o invertido en forma productiva durante un determinado periodo tiempo bajo ciertas condiciones financieras, tasa de interés. ¿Cuáles son los elementos de una regla de interés? Puede ser el capital, el tiempo y la tasa de interés, el interés. Y tenemos varias fórmulas de aplicación. Interés simple. En el interés simple es cuando el interés o ganancias que genera el capital o préstamo no se acumula el capital, sino hasta el final de todo el proceso de préstamo o alquiler. Tenemos dos fórmulas generales que se usan cuando sacamos el interés simple. Aquí tenemos algunos ejemplos. Decimos que tenemos $1,000 en préstamo durante 3 años y tenemos un interés simple del 5% anual, que esto se pagará al final de los 3 años. Tenemos una inversión de 1,000, tiempo 3, tasa de interés 5 anual. Para sacar el interés vamos a multiplicar la inversión por el tiempo y el porcentaje, que salen 150. El total a pagar es de los $1,000 que tenemos como base más los 150 que nos salió del interés. Nos da un valor de 1,150. Tenemos aquí las fórmulas para que puedan visualizar un poco mejor de todas las que son para sacar el interés simple. Interés compuesto. Interés compuesto. El interés es un periodo que es calculado sobre el capital principal más la cantidad acumulada del interés ganado en periodos anteriores. Tenemos un pequeño ejemplo del interés compuesto. Tenemos el mismo ejemplo anterior. Tenemos los $1,000 durante 3 años y sobre el 5% anual. Ya, decimos que el interés durante el primer año van a ser de $50. Suma total causada desde el primer año 1. Van a ser de la base más los 50, son 1,050. El interés en el segundo año, vamos a multiplicar los 1,050 que tenemos por 0.5, que es el porcentaje, y nos da un valor de 52.50. O sea, que la suma total causada después del segundo año va a ser de los 1,050 que teníamos anteriormente, más el interés del segundo año, que nos da un valor de 1,102.50. Ahora, como son 3 años, el interés año 3, tenemos la base anterior de ese segundo año, que es 1,102.50, por el 5%, nos da un valor de 55.13. Ahora vamos a calcular la suma total causada después del segundo año. Tenemos los 1,102.50 más los 55.13, que es el interés del tercer año, y nos va a salir un valor de 1,157.67. Esta es la forma de aplicar el interés compuesto. Estas son las pequeñas fórmulas que tenemos para hacer la implementación de lo que es el interés compuesto. Tenemos, ¿qué es interés simple? El interés simple se calcula sobre la cantidad principal u original de un préstamo, a lo contrario del interés compuesto, que se calcula sobre la cantidad del principal y también sobre el interés acumulado de periodos anteriores, y por lo tanto puede considerarse como interés sobre interés. Tenemos interés simple e interés compuesto. Algunas diferencias. Por ejemplo, en el interés simple calculamos los intereses una sola vez. En el interés compuesto, los intereses se acumulan al capital periódicamente. En el interés simple se utiliza en el corto plazo hasta 1 año. En el interés compuesto se utiliza a largo plazo, más de 1 año.
En el interés simple es menor, en el compuesto es mayor. El interés simple es constante durante todo el tiempo y el interés compuesto crece en función al nuevo capital. Aquí tenemos divididas las fórmulas y cómo es la aplicación de ella. Capitalización. Se denomina capitalización al acto y la consecuencia de capitalizar, aprovechar algo en beneficio propio. Capitalización de intereses. Es cuando una deuda no es pagada por el tiempo establecido. Los intereses generados se suman al monto deudado, por lo que la deuda pasa a ser mayor, al igual que los nuevos intereses a pagar. Este proceso de acumulación es la que se conoce como capitalizar los intereses. Tenemos varias capitalizaciones que se pueden dividir en tanto en simples y en compuestas. La capitalización simple, el único capital que se tiene en cuenta para el cálculo de intereses es el capital inicial. Tenemos aquí un pequeño ejemplo y las fórmulas que podemos visualizar, que podemos aplicar. En la capitalización compuesta es la más común en las transacciones financieras. La capitalización compuesta implica que los intereses se acumulan teniendo en cuenta que el capital acumulado, es decir, que los intereses se van añadiendo al capital. Tenemos las fórmulas y el ejemplo. Tenemos notación estándar, factores, ecuación y fórmulas. Tenemos las representaciones de cada una de ellas, de igual manera, qué significa cada una, las fórmulas en las cuales vamos a implementar en los ejercicios. Tenemos tipo de tasas de intereses activa, pasiva y nominal. Tasa activa o de colocación es la tasa de interés que cobran a las entidades bancarias por los créditos que se otorgan. En la tasa pasiva de captación son los intereses que se pagan a las entidades bancarias por los depósitos que se realizan en estas. La tasa activa o de colocación es la tasa de interés que reciben los intermediarios financieros de los demandantes por los préstamos otorgados. Es decir, la que cobra el banco por el dinero que presta el cliente. Tenemos un pequeño ejemplo. Si un banco puede cobrar por los intereses de consumo de tarjetas de crédito un 17%, es decir, que me va a cobrar a mí el 0.01730. Tasa pasiva o de captación. La tasa pasiva es la tasa de interés que pagan los intermediarios financieros o los oferentes de los recursos por el dinero captado. Inversiones financieras, tipos de captación. Tenemos póliza, depósitos a plazo, ahorros programados y bonos. En los tipos de colocación tenemos préstamos de consumo, préstamos hipotecarios, préstamos para vehículos. Los factores que inciden en las tasas de intereses son los riesgos, liquidez del mercado, los costos operativos, plazos de operaciones, entre otros. Aquí tenemos un pequeño diagrama para poder ver el flujo de efectivo. Una tasa de interés nominal. La tasa de interés nominal y efectiva tienen una relación parecida entre el simple y el compuesto. En este caso, la diferencia estriba en que los conceptos de nominal y efectivo se deben aplicar cuando se calcula el interés compuesto más de una vez al año. Decimos que R es una tasa de interés que no se considera capitalización de intereses. Es igual a la tasa de interés de periodo por el número de periodos. Aquí tenemos unos ejemplos. Tasa nominal. Como ya habíamos dicho, que la tasa nominal y efectiva tienen una pequeña relación como el interés simple y el compuesto. La tasa de interés efectiva es la tasa real aplicable a un periodo de tiempo establecido. La tasa de interés efectiva toma en cuenta la acumulación de interés durante el periodo de la tasa nominal correspondiente. Por lo general se expresa como tasa anual efectiva
pero se puede utilizar cualquier periodo como base. Aquí tenemos algunas interpretaciones. Tenemos 12% anual, que es un 12% efectiva anual compuestos anualmente. Tenemos varios ejemplos de acuerdo a la tasa de interés. ¿Qué es el periodo de tiempo? Es la unidad fundamental de tiempo de la tasa de interés. Esta corresponde al literal T. En el enunciado de R% por periodo de tiempo T, tenemos el periodo de composición o capitalización. Es la unidad de tiempo utilizada para determinar el efectivo de interés. La frecuencia de composición o de capitalización es el número M, es decir, el número de veces que se lleva a cabo la composición durante el periodo T. Aquí tenemos la fórmula en la cual podemos sacar la tasa efectiva por PC. La PC es el periodo de capitalización, que es el periodo de interés. La PP es el periodo de pago, es la frecuencia de los pagos o ingresos dentro del intervalo de tiempo del flujo del efectivo. Tenemos las fórmulas en la cual podemos convertir una tasa de interés nominal a efectiva. Tenemos que ver bien qué datos tenemos para ver cuál fórmula podemos aplicar. Ejercicios. Tenemos varios ejercicios para poder implementar. Tenemos aquí las fórmulas, los datos y sacamos los valores. De igual manera acá, tasa de interés efectiva para capitalización continua. Aquí tenemos la fórmula, ejemplos de la aplicación de las fórmulas. En las anualidades. Las anualidades, ¿qué es una anualidad? Es una sucesión de pagos, depósitos o retiros generalmente iguales que se realizan en periodos regulares de tiempo con intereses compuestos. Podemos decir que también son pagos iguales realizados en el intervalo de tiempos iguales. Esto los encontramos en la vida cotidiana, ya que pueden funcionar en diferentes tipos de créditos, como préstamos bancarios, créditos educativos, créditos hipotecarios, etc. La anualidad se puede dividir en dos, en capitalización y amortización. En la capitalización se realizan al comienzo, teniendo el objetivo formar un capital. En la amortización se realizan al final, con el objetivo de cancelar una deuda. Tenemos las fórmulas, tenemos pequeños problemas para definir una anualidad vencida, la fórmula. Tenemos anualidades anticipadas. Tiene como una característica las anualidades anticipadas que el pago de las cuotas se dan al inicio de cada periodo, como se muestra en la imagen. Tenemos fórmulas para realizar el valor presente de una anualidad anticipada. Tenemos anualidades diferidas. Una anualidad diferida es el conjunto de pagos iguales realizados en el intervalo de tiempo iguales y cuyo primer pago comienza después del primer periodo. Aquí tenemos varios ejemplos. El procedimiento que tenemos que realizar, cuáles son las fórmulas a implementarse y cómo termina el ejercicio. Muchas gracias.